Jesucristo nos enseñaba por parábolas. Y algunas parábolas de Jesús son un tanto curiosas, por decirlo así. Así que hoy día vamos a conversar un poco sobre esta parábola, una de las parábolas más curiosas de Jesús, donde se menciona a cómo manejar los dineros. Y muchas veces cuando Jesús hablaba de dinero, no era de dinero que Jesús estaba hablando solamente. Nosotros sabemos que en casa herrero, cuchillo de palo. Es un dicho muy común y muy conocido. En distintos idiomas, en portugués hay uno similar también. Pero si hay un dicho es porque hay historia, ¿no es verdad? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué puede ser que alguien pueda ser tan excelente en un área de su vida y al mismo tiempo en otra área de su misma vida esa excelencia no se transmite? No es necesariamente por maldad, pero ¿por qué se da eso? Porque muchas veces nosotros no logramos transferir la excelencia de un lado a otro. Como que si yo dijera a mí mismo, oye, ¿por qué no aprendes con el profesional que eres allá afuera? Mi papá era mecánico y yo no sé cuántas veces nuestro auto se echó a perder. Es un hecho de la vida, ¿sí o no? Eso pasa. Y Jesucristo utiliza algo, ¿cómo puedo decir? Algo similar a eso, para confrontarnos y exhortarnos en un tema muy importante en la vida cristiana, que es la mayordomía cristiana. Y el texto es este de Lucas 16, de los versículos 1 al 13. Les invito que abran sus Biblias ahí en ese texto de Lucas, del capítulo 16. Vamos a leer ahí los versos del 1 al 13. Nosotros estamos leyendo la Nueva Versión Internacional y eso es lo que el Señor reveló ahí en el Evangelio según Lucas, desde el versículo 16, del versículo 1 del capítulo 16. Dice, contó Jesús otra parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Así que lo mandó llamar y le dijo, ¿qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque ya no puedes seguir en tu puesto. El administrador reflexionó, ¿qué voy a hacer ahora que mi amo está por quitarme el puesto? No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza pedir limosna. Tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración haya gente que me reciba en su casa. Ya sé lo que voy a hacer. Llamó entonces a cada uno de los que le debían algo a su amo. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi amo? 100 barriles de aceite, le contestó él. El administrador le dijo, toma tu factura, siéntate enseguida y escribe 50. Luego preguntó al segundo, ¿y tú cuánto debes? 100 bultos de trigo, contestó. El administrador le dijo, toma tu factura y escribe 80. Pues bien, el amo elogió al administrador deshonesto por haber actuado con astucia. Es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz. Por eso les digo que se valgan de las riquezas deshonestas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben, haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas. El que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. El que no es honrado en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido fieles en el uso de las riquezas deshonestas, ¿quién les confiará a ustedes las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido fieles, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará a otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Jesucristo tenía un aprecio por parábolas polémicas y esta es una de ellas. Fíjense que Jesucristo lograba con sus parábolas
el impacto por el contraste. Pensemos por un segundo solamente en las parábolas que hemos mencionado en los últimos domingos. ¿Cómo es que alguien puede aprender de amor con un samaritano? No calza. ¿Cómo es que alguien puede aprender de perdón con un siervo incompasivo? ¿Y cómo es que alguien puede aprender de gestión con un administrador que ha sido echado por derrochar los bienes de su jefe? Por lo tanto, Jesucristo utiliza eso exactamente para producir ese impacto y decir, oh, ¿será que es eso mismo lo que Jesús está diciendo? ¿Es eso mismo lo que él me dice acá? Como que no encuadra. Y eso es parte de la intención de Jesús para generar ese impacto. Parece aquí que Jesús está validando la actitud de un administrador injusto. Parece aquí que Jesús sugiere que se deba usar dinero para comprar bendiciones espirituales. Hay elementos en esas parábolas aquí o en esa parábola que no quedan así de todo claro y uno queda así con muchas dudas, pero lo que nosotros debemos entender en esa parábola es lo siguiente. Primeramente, Jesús estaba aquí hablando directamente a sus discípulos. Los estaba entrenando de una manera especial y eso es de total relevancia porque indica cuál es el tema acá. El tema aquí específicamente es la mayordomía, la gestión de los bienes, de las bendiciones de Dios, tanto de los recursos materiales como espirituales. Y es, para decir lo mínimo, interesante que Jesús utiliza no un buen gestor, no un buen ejemplo, no un buen modelo, ni siquiera un hombre que era conocido por ser fiel a su Señor, para ser un modelo o un ejemplo o una enseñanza de gestión y mayordomía. Pero la estructura de esta enseñanza que Jesús entrega aquí está organizada de la siguiente manera. Jesús utiliza la parábola, pero no se queda solamente en la parábola. Jesús luego la explica y expande. Entonces la segunda parte del texto es exactamente la explicación de Jesús, la expansión de Jesús, porque él utiliza partes de la parábola, pero él va más allá de ella. Y el problema acá es que Jesucristo identifica una cierta ingenuidad por parte de los discípulos en la manera como ellos administran las cosas de Dios y más bien sus propias cosas, en contraste con la sagacidad de aquellos que no son los hijos de Dios. Y lo que Jesucristo hace es bien interesante. La parábola en sí es bien complicada y esa complicación toda llama la atención y esa atención es la que Jesús utiliza para poner fuerza en su punto. Lo que Jesús quiere enseñar con esa parábola es cómo nosotros administramos los bienes que Él nos ha dado. 3 principios de la mayordomía de Jesús que aprendemos en ese texto. Y Jesús inicia esta clase, esta enseñanza, exhortándonos de que nosotros debemos ser astutos en la manera como manejamos los recursos y las bendiciones que Dios nos da. Parece algo muy poco evangélico decir eso, pero es exactamente lo que Jesús enseña acá, que tengamos capacidad de resolver los problemas de manera eficiente. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Tenemos a un hombre que fue acusado, o más bien, que fue acusado y fue pillado de estar derrochando los bienes de su jefe. No necesariamente se le acusa de robo, porque de hecho, si fuera así, él sería destituido al instante. Lo que les dice es que su administración no ha sido buena, él estaba derrochando. Por lo tanto, su jefe le pide que prepare las cosas y que rinde cuentas. Eso era, ¿cierto? Y ese hombre entonces estaba en una situación muy complicada, porque él iba a ser dimitido, iba a ser echado. Pero no es como aquí que uno va preparando su currículum y va tirando currículum por ahí. En esa situación de ser echado en estos términos, ¿quién le abriría las puertas para que él pudiese trabajar? Él sabía que si él fuera echado sin haber preparado una ruta de salida adecuada, él no sería contratado por otra persona.
Y él mismo se da cuenta de sus limitaciones y dice, no tengo mucha fuerza para excavar, para trabajar en el campo. Mira mis bracitos. No me gusta eso. Pero tampoco me da vergüenza para andar pidiendo plata en la calle. Tengo que hacer algo. ¿Cómo me mantengo vigente? Y ahí entonces se le ocurre una idea. Interesante que aquí lo que destaca aquí Jesús es que ese hombre estaba contra la pared. Había un sentido de urgencia. Ese hombre estaba contra el tiempo y su vida dependía de eso. Estando en esa situación contra la pared, él dice, ya sé lo que voy a hacer. ¿Y qué es lo que dice el texto? Dice que este hombre llamó a cada uno de los deudores de su jefe, de su amo. Gente que le debía plata para su jefe. Él llama a estos hombres y entiende que en esa gestión de lo que tenía por recibir, él podría encontrar una salida. ¿Qué es lo que pasa aquí? Él llama a uno y dice, ¿usted cuánto debe? 100, ya póngale 50. Usted debo 80, póngale 50. ¿Por qué eso? ¿Qué es lo que realmente estaba haciendo ese hombre? La historia deja entender, y es muy probable, que lo que él estaba haciendo no es simplemente robando, porque alguien podría pensar, a lo mejor estaba haciendo eso para castigar a su amo. ¿Para qué? ¿Cómo eso le iba a ayudar? En nada. O quizás estaba haciendo eso para sacar plata por fuera, para al menos algo con algo en las manos. No le iba a servir de mucho porque luego se iba a acabar. Eso también era robo. Y él podía ser condenado por eso. Era peor. ¿De qué manera esta estrategia le ayudaría a encontrar pega al salir de ese trabajo? Se supone, los comentaristas discuten mucho sobre eso, y lo más probable es que lo que ese hombre estaba haciendo era de que lo que ese hombre, el jefe, tenía que recibir, era muy común que de entre las cuentas que él debiese cobrar, los administradores agregaban su comisión. Entonces, lo que ese hombre posiblemente estaba haciendo es quitándole su parte de la comisión, dándole un descuento a sus futuros posibles nuevos amos, para que él cayera en las gracias de estos otros proveedores. Eso es lo más probable. Tanto es así que su amo, al ver la estrategia, él felicita la astucia de este hombre, porque él logró hacer algo sin volver a perjudicar a su amo, sin volver a caer en una situación donde podía ser condenado, buscando una alternativa, una salida que muy posiblemente le iba a funcionar. Eso es lo que aparece. Por eso su amo lo felicita. No lo felicita por la mala gestión, obviamente, sino que por la rápida solución que él encontró. Ese hombre es claramente un antimodelo de gestión, porque su gestión no fue sabia, pero la manera como él logró encontrar una salida ante un problema de una manera eficaz, rápida y creativa, es felicitada por su amo y es felicitada por Jesús acá. Es un ejemplo exactamente porque él es un antimodelo, porque siendo él injusto, siendo él un hombre que probablemente por la manera como administraba los bienes de su amo, no era un hombre con temor al Señor, fue capaz de ingeniarse, aunque siendo una persona sin escrúpulos, fue capaz de ingeniarse una mejor solución para poder salir con la suya. Y Jesucristo hace una pregunta al final. ¿Pero por qué entonces aquellos que sí son movidos por los motivos correctos y santos no son capaces de ser tan creativos, ingeniosos y astutos como ese hombre? Si movidos por la codicia o por el apuro, cual sea, él pudo hacerlo, ¿por qué no podemos hacer nosotros? Esa es la pregunta. Y lo más interesante en esa parábola es lo que Jesucristo dice al final, sobre todo el versículo 9. Jesús dice en el versículo 9 lo siguiente. Por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos. Eso está para poner en el refrigerador cuando llegues a tu casa.
Válganse de las riquezas mundanas para ganar amigos. ¿Qué quiere decir Jesús acá? Hay dos lecturas que se complementan. Calvino va a decir que lo que Jesús quiere decir en ese texto es básicamente: usa el dinero con tal generosidad, usa ese dinero que Dios nos ha puesto en nuestras manos con tal generosidad en la manera como nosotros vivimos, para que cuando nosotros estemos en momentos de necesidad, encontremos personas que se acuerden de nosotros. Eso es una lectura. Hay una segunda lectura que otros comentaristas dicen que básicamente es: usa el dinero con tal sabiduría que cuando se termine esta vida, nosotros hayamos o seamos capaces de cosechar bendiciones espirituales por la manera como administramos los bienes materiales. Las dos de cierta manera se unen y apuntan al mismo lado. Lo que quiere decir es: aprovecha, saca el máximo provecho de lo que tienes a mano. No necesariamente asociándose a las malas prácticas, pero en otras palabras, Jesucristo quería que nosotros aprendiéramos a ser vivos, astutos, sabios. Porque muchas veces nosotros podemos ser muy vivos y muy sabios para sacar un título, para conseguir un puesto de trabajo, para hacer una pega, pero para cosas esenciales de la vida, no solamente la vida espiritual, pero también de la vida común, podemos fracasar abrumadoramente. Y Jesucristo dijo: ojo con eso, sean vivos en todos los aspectos de la vida, porque nosotros no somos capaces de ser así también, muchas veces tan resolutivos, tan determinados, tan persistentes, tan creativos. A veces de repente estamos luchando con un tema, con una tentación, y pensamos: pucha, no hay nada que hacer. ¿Cómo que no hay nada que hacer? ¿Por qué yo no puedo ser creativo para encontrar soluciones para los problemas espirituales que yo también vivo? Pero soy muy creativo para encontrar soluciones para mi jefe en el trabajo. ¿Por qué no puedo ser creativo también en mi casa? En mi matrimonio. No, es que no tengo tiempo para leer la Biblia. Pero ¿cómo saqué un título? Durmiendo, que no fue. Mira, tuve que dar la vuelta, mira, tuve que hacer de una manera. Algo tuve que hacer. Si yo pude aprender esto, puedo aprender eso también. ¿Se dan cuenta cómo nosotros a veces nos escondemos en excusas? Por eso Jesús dijo: aprendan con ese hombre y sean astutos como él. Para que no se repita el dicho: cacerrero, espeto de palo. Pero no solamente eso, Jesucristo también sigue y nos llama a la excelencia. El segundo principio que Jesús nos enseña acá es la excelencia. ¿Y cómo Jesús nos enseña eso? Él va a decir: el que es fiel en lo poco, también será en lo mucho. Es muy hermosa ese conjunto de versículos de 10 a 12, porque Jesucristo va a utilizar tres contrastes aquí para enfatizar cómo los recursos materiales son instrumentos de Dios para medir nuestro compromiso espiritual. Porque lo que pasa con la mentalidad del ser humano occidental es que uno separa lo que es material, laboral, profesional, de lo que es espiritual, devocional, religioso. Como que si fueran áreas que no se correlacionan. Uno sabe que hay algunos principios de acá que sirven acá, pero uno vive la vida como que si fueran cosas distintas. Jesucristo derrumba la barrera de una forma brutal acá y la pone de una forma muy interesante. Lo que él va a decir es por medio de tres contrastes, mostrando que si nosotros no somos capaces de administrar el dinero, ¿cómo seremos capaces de administrar el amor? Si nosotros no somos capaces de administrar cosas que son perecibles, ¿cómo administraremos las que son eternas? Y tiene sentido lo que dice Jesús. El primer contraste es entre lo que es poco y lo que es mucho. Jesús destaca que los bienes materiales son de valor inferior a los bienes materiales, a los bienes espirituales. ¿Por qué? Porque los bienes materiales, por más valiosos que sean, su límite está definido.
No solamente porque va a llegar un momento donde yo no podré disfrutar de estos recursos, sino que porque con el tiempo se va deteriorando. Semana pasada, una prima mía encontró detrás de una foto, en un marco, un billete de 5.000 cruceros. ¿Cuánto valdrá eso? Eso debe ser de, no sé, inicio de los años 90, 91, 92, por ahí. 5.000 cruceros. Y ahí uno pregunta al ChatGPT, porque ahora hoy día todo se puede preguntar ahí, y uno pregunta, ¿cuánto vale 5.000 cruceros? 0,5 centavos de real. Nada. Tendría quizás valor si la nota de un coleccionador en buen estado, ahí es otro tema. El dinero pierde valor. Por lo tanto, por más que sea útil y válido ahora, a la larga pero hay cosas que no pierden valor, y eso es lo que dice Jesús. El punto aquí es más fácil ser un buen administrador de dinero que un buen administrador de cosas que son más preciosas. Y la comparación es entre lo poco y lo mucho. Porque por mucho que tenga dinero, siempre será poco en comparación con la bendición y con las bendiciones espirituales de Dios. Por eso Él pone acá, si yo no puedo administrar lo poco, ¿cómo administraré lo mucho? Pero por otro lado, Jesús establece una línea de correlación. Si yo soy fiel en lo poco, también soy fiel en lo mucho. Lo que quiere decir es que la manera como nosotros administramos nuestros dineros responden y reflejan nuestra relación con nuestro Dios. También Él compara aquí las riquezas como riquezas deshonestas y las verdaderas. Él dice, por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Otra vez, la comparación es la misma de una con otra, mostrando que ahora no solamente es más fácil, pero el contraste está en que estas dos riquezas son diferentes en dignidad. Y si yo soy infiel a una que vale o que tiene menor dignidad, ¿cómo seré fiel en la que es de mayor importancia? Aquí el contraste de Jesús nos recuerda la supremacía de la gracia y de sus bendiciones en contraste con las bendiciones materiales que Él nos ha dado. No que el dinero aquí sea malo en sí, lo que Jesús destaca es que pese a que el dinero sea útil, Él está manchado por el pecado. Son recursos que utilizamos en un mundo caído. Y Él se refiere que esa manera de relacionarnos con ese recurso de menor dignidad nos indica si estamos dignos de administrar recursos de mayor dignidad. Y yo creo que eso pasa también en muchas empresas, porque nadie llega desde cero a ser CEO de la nada, a menos que sea hijo del dueño. Pero uno siempre sale de abajo. Uno va conquistando su propio camino, porque la lógica es, a uno va ganando confianza en la medida en que va creciendo. Si yo soy capaz de administrar algo que es más fácil, podré avanzar a algo que es más difícil. Si yo soy capaz de administrar algo que es menos importante, podré ser capaz de administrar algo que es un poquito más importante. Esa es la lógica. Y Jesús utiliza la misma lógica acá con el dinero. Pero nosotros, por separar la riqueza humana de la riqueza espiritual, nosotros lo que hacemos es decir, yo puedo ser excelente acá y no excelente acá y no importa. Lo que Jesús va a decir es que importa. Hay repercusiones espirituales por la manera como yo manejo mi vida profesional. Importa. Hay repercusiones espirituales por la manera como yo manejo mi dinero. No importa si estoy moroso, no importa. No solamente porque es mal visto, no solamente porque hay intereses, no solamente importa. Y aquí la relación que Jesús establece es que si yo no puedo administrar esos dineros, ¿cómo podría administrar vidas? ¿Cómo podría administrar
bienes intangibles y de repercusiones eternas. Y por fin él hace un contraste muy interesante. Dice, si con lo ajeno no han sido fieles, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Esta tercera comparación es muy interesante porque juega con la tendencia natural de que cuando yo estoy administrando algo que no es mío, naturalmente yo debiera tener una mayor preocupación, porque lo puede echar a perder. Un par de veces en la vida me tocó arrendar un auto y nunca manejé tan tenso en mi vida. No, sí, así como que yo creo que ni cuando estaba aprendiendo a manejar, manejé así como de una manera tan excelente, como así. No, ni respiraba. Y el miedo, porque yo sabía que no era mío, lo tenía que pagar. Si es mío y lo choco un toponcito, ya el filo, ya qué sé yo. Pero cuando no es mío, no, está loco. Eso pasa, y esa lógica es lo que Jesús está aplicando acá. Lo que quiere decir es que el recurso que yo tengo en mis manos, el dinero que yo tengo en la cuenta, el billete que tengo en la billetera, todo eso no es mío. Nosotros somos gestores de eso. No lo teníamos y cuando nos vayamos, eso se queda, eso se va. Los recursos no son nuestros. La casa no es nuestra. La familia no es nuestra. La cuidamos, la administramos en el nombre de Jesús. Pero aquí él hace referencia a cosas que sí serán nuestras en el futuro, en la vida eterna, que serán definitivamente nuestras. Y él dice, si nosotros, en un momento donde debamos tener la mayor precaución, no somos capaces de hacerlo, imagínate cuando administremos lo que es nuestro. Por lo tanto, lo que Jesús destaca aquí es la importancia de ser excelente en cada cosa. El punto es que cuando nosotros entendemos que todo lo que Dios pone en nuestras manos debe ser tratado con excelencia, no solamente las cosas espirituales, no solamente las cosas que se notan, no solamente porque tengo que rendir cuentas, sino que porque la manera como yo administro eso refleja mi espiritualidad, mi sanidad, mi compromiso con el Señor. Ahí entonces veo que todo está correlacionado. De manera que mi gestión económica es también una forma de adoración. Mi plan de carrera es también una manera como yo adoro al Señor en ese mundo. La manera como yo organizo mi casa, mi pieza, mi ropa, la manera como yo veo el mundo y cuido al mundo, también es un reflejo de la manera como yo me relaciono con el Señor. Por eso tengo que buscar la excelencia en cada aspecto. Y él dice, el que es fiel en lo poco, también será en lo mucho. Y lo tercero que Jesús enseña acá es sobriedad. Porque aquí es donde Jesús amarra todo el tema. ¿Qué quiere decir con eso? Jesús ahí en el versículo 13 dice, ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará a otro, querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Aquí lo que hace Jesús es amarrar toda la prédica, porque de repente alguien podría pensar así, tenemos que ser astutos, ok. Y tenemos que ser fieles en lo poco, ok. Y con eso uno se deja llevar por una mentalidad orientada a hacer plata por sobre todas cosas. Y eso pasa mucho, sobre todo con las personas que de repente se desalumbran con la posibilidad de que si yo ahorro, si yo hago esto, una inversión, un crédito, una posibilidad, o aquí vendo eso, compro eso y hago una volada uno entra en ese mundo y de repente solo piensa en plata. Y ahí es donde Jesús va a matizar todo lo que él dijo. Todo lo dicho debe ser vivido a la luz de lo que Jesús dice ahora. Ese tercer principio amarra todo y da sentido a todo. Lo que Jesús quiere destacar es que no existe una relación neutra con el dinero. No existe una relación neutra con el dinero. Siempre habrá una lucha, una tensión
en la que los recursos, los bienes, las comodidades tratarán de adueñarse de nuestro corazón. Y esto será así hasta que Cristo sea nuestro Señor y se postre sobre todos nosotros de una forma definitiva. Acá Cristo condena la vida doble que muchos cristianos llevan, en la cual ignoran que son esclavos del dinero. Fingen que están adorando al Señor, pero en el fondo lo único que piensan, lo único que desean es el dinero. Pero ahí uno va a decir, ya pastor, pero yo no soy tan así por el dinero. De hecho, soy muy malo con las plata, no me importa mucho eso. Y hay gente que dice eso como si fuera bonito, ¿no? Como si fuera bonito. Jesucristo ya lo destruyó, porque si no eres fiel ni siquiera con esto, ¿qué dirá con otros? Pero aquí Jesucristo lo que destaca es que primero no puedes tener a dos señores. ¿Y por qué no puedes tener a dos señores? Primero, porque el corazón es uno solo. Y seguramente hay una batalla por nuestro corazón. Hay una demanda por nuestro corazón. Y cada una de las cosas en las que manejamos deseará dominar nuestro corazón por completo. Por eso Jesús dijo, amará a uno y no amará al otro. Yo no puedo pensar que puedo vivir de lunes a viernes de una manera y de sábado a domingo de otra. No puede. Te estás engañando. O el Señor es el Señor de lunes a lunes, o el Señor no es Señor en ningún momento. Ese es el punto. Y aquí no solamente el corazón es uno solo, pero aquí genera una obediencia que va a ser conflictiva. Porque hay pasiones que te tiran para lados opuestos. Si yo vivo por mis pasiones económicas, financieras, de comodidad, de carrera, de cual sea, que no sea Cristo, eso va a demandar de mí obediencia. Y para obedecer a uno, desobedeceré a otro. Y ambos ocupan el mismo espacio. Ambos buscan las mismas cosas. Y por lo tanto yo tengo que leer todo eso a la luz de lo que Jesucristo dijo anteriormente. Aquí Jesucristo no está condenando el dinero. Aquí Jesucristo está condenando un corazón dominado por la pasión por el dinero. Pero ahí usted va a decir, pero pastor, yo no tengo pasión por el dinero. Pero eso no se limita solamente al dinero. El dinero es la metáfora para referirse a todo aquello que son recursos que Dios da para vivir la vida. Que son cosas que en sí mismos van siendo valoradas por la sociedad y que sirven para alimentar, sirven para construir, sirven para darnos una vida mejor. Y Jesucristo utiliza eso como, mira, todas esas cosas no son malas en sí mismas, pero cuando las transformamos en un ídolo en nuestros corazones, ellos nos destruyen. Por lo tanto, no se limita el dinero, puede ser también el estatus, la apariencia, la comodidad. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de que lo que nos genera la confusión, muchas veces la confusión económica, es exactamente esos otros ídolos y deseos que tenemos en el corazón. Por querer parecer, o incluso el mismo descontrol provocado por la interesante tendencia a evitar el problema. Quiero estar tranquilo, no quiero pensar en esto. Y por no pensar en esto, no me organizo y me endeudo. Es comodidad. Y yo estoy pagando por eso. Por lo tanto, yo tengo que volver acá y ver cómo esa búsqueda por una vida más acomodada, por una vida menos preocupada, o por una vida más aparentemente bonita, o por el estatus, o por haber logrado algo, muchas veces es una prisión. Es una forma de esclavitud, me domina y me consume. Porque lo que es Señor en mi vida, seguramente es algo en lo cual yo encuentro o que mi valor se encuentra ahí. Si yo pierdo eso, pierdo mi dignidad social, mi valor en el mundo. Es algo que seguramente va a controlar tus gastos, tu tiempo, tu salud, tu preocupación, y todo eso te va consumiendo. Ese es tu Señor. Ahí está su Señor. ¿Qué es lo que te consume? ¿Con qué gastas tus vidas? Con lo que sirves. Eso es lo que Jesucristo dijo. Por lo tanto, es importante que entendamos que la verdadera mayordomía está en entender que cada cosa
debe estar en un lugar correcto y adecuado para ella. Y yo tengo que entender cuánto vale cada cosa. Esa es la sobriedad, la capacidad de administrar sin ser administrado. Pero hermanos, es muy fácil perderse y dejarse llevar por los tesoros inmediatos de la vida, por los tesoros de valores finitos, sin darse cuenta de que el único valor de esos tesoros está en apuntar al valor de un tesoro más precioso. La riqueza que el Señor pone en nuestras manos, sea la riqueza económica, sea los dones que nos permite servir en la sociedad, en una profesión, sea la familia que el Señor nos ha dado, solo nos apunta para bendiciones y bienes mucho más valiosos e importantes que eso. Ellos no son el tesoro en sí mismos, ellos solo apuntan para ello. Toda riqueza por la que pasa en nuestras manos son solamente señales de una riqueza más grande. Y Jesucristo quiere que administremos estas, considerando no estas el fin, sino que aquellas. Así que la mayordomía finalmente ya va a revelar lo que somos. Todo discípulo debe ser sí o sí un buen administrador de los dones de Dios, sea del dinero, sea de tiempo, sea de los dones que Dios da al ministerio. Y es por eso que ya en 1 Pedro, Él nos exhorta a que nosotros seamos buenos administradores de los dones que Dios nos da. Pero uno lee ese texto de 1 Pedro y dice, está hablando de dones de la iglesia. Pero ¿quién dijo que son solamente los dones de la iglesia? En otra parte de la Biblia va a decir que todo don perfecto viene ¿de dónde? Del Padre de las luces. Dios es el origen de toda dádiva y todo don perfecto. Por lo tanto, somos nosotros obligados a, como discípulos y por ser discípulos de Jesús, más que los que no son discípulos de Jesús, somos obligados a ser astutos, sabios, vivos y no pavos. Somos obligados a desmentir el dicho donde cada herrero tiene que haber espeto de hierro. Somos nosotros llamados a administrar con sabiduría, a administrar con excelencia y a administrar de tal manera a que no seamos dominados por las cosas que Dios puso en nuestras manos para administrar, para que Él sea glorificado por medio de esto. Así que la dicotomía de un creyente que es un excelente profesional pero un cristiano mediocre, eso revela nada más que no es tan excelente profesional, o a lo mejor ni siquiera es cristiano. Ese es el drama. Si somos discípulos de Jesús, tenemos que ser excelentes en lo poco para poder ser excelentes en lo mucho. Yo no puedo ser mediocre laboralmente, pero pensar que porque soy hijito de Dios y voy a la iglesia, todo va a estar bien. No es así que funciona. Tengo que ser excelente allá y tengo que ser excelente acá, para que el Señor sea glorificado en todo. La mayordomía revela lo que somos. Y la pregunta es, ¿quiénes somos?